Congresista Bazán, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Esta última es la vencida. Es la vencida. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, cuéntenos de su iniciativa legislativa para convocar un referéndum sobre una asamblea constituyente. ¿Cuál es el sustrato de esta iniciativa? ¿Qué la motiva? Sí, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de un tema tan importante. Quizá no ha sido de repente un clamor limeño, pero quien le habla ha recorrido distintas regiones y se han convocado diversas organizaciones siempre en aras de plantearse la posibilidad de una asamblea constituyente, es decir, de un camino democrático hacia una nueva constitución como lo vienen realizando países como el chileno, en donde hubo un proceso de estallido social que cuajó cuando el expresidente Piñera, un expresidente bastante más de derecha, ¿no? Decidió ser y convocar a este proceso de asamblea constituyente que fue al comienzo muy legitimado y que finalmente no fue una aprobación de un texto, pero que ha llegado a que Chile considere el consenso de que es necesario cambiar de constitución, pero que no como se redactó en este intento. Entonces, siguiendo algunos procesos latinoamericanos, yo he planteado un proyecto de ley porque en el pasado pleno del adelanto de elecciones hasta el 2024, fecha con la que no estábamos de acuerdo, pero que si no la aprobábamos nos íbamos a quedar hasta el 2026 y íbamos a entrampar la votación, no se incorporó la figura de la Asamblea Constituyente. Y como es prerrogativa de cualquier congresista el presentar iniciativas sobre los temas que consideren son de interés, es que yo lo presento como un tema aparte para que como proyecto, no de reforma constitucional, sino proyecto de ley sencillo de convocatoria a referéndum, se pueda tramitar vía la Comisión de Constitución como cualquier otro proyecto, pero no anular ese debate, ¿no? Uy, pero congresista Bazán, de aquí a que el congresista Guerra García le dé espacio en la comisión a un tema que él cree que debe ser inviable, ¿vamos a vivir en las calendas griegas? Mire, sin duda hay quienes han perdido toda la esperanza en el Congreso en general. Yo sé que el Congreso en estos momentos, la actual gestión está muy legitimada, pero el día de hoy, si no me equivoco, hubo sesión de la Comisión de Constitución. Se han planteado algunos temas prioritarios para este periodo de 6 meses que nos queda, porque recordemos que hasta julio termina el congresista Guerra García de ser presidente, yo de ser presidenta de la Comisión de Trabajo, y cambiamos comisiones a partir del próximo año, en julio, pero ha dicho que se va a priorizar temas como la bicameralidad, el tema de la suspensión o figuras que suspendan el mandato presidencial, algunas reformas ahí para no caer en arbitrariedades con respecto a la figura presidencial, y entre otras iniciativas planteó lo del referéndum, que yo imagino se refería un poco a mi iniciativa. Así que en ese sentido estamos exhortando de que esta sea una prioridad y como bien usted ha dicho, de repente no hay la voluntad para aprobarlo, pero sí que haya la voluntad para discutir algo que la gente quiere ver en discusión. Para eso están los plenos del Congreso que duran horas, sino por lo menos días completos, en donde la gente puede a través del canal del Congreso, de la radio, diferentes medios, ver un poco esa discusión y comprender cuál es la postura de cada congresista y hacia dónde se orientan. No, a mí me parece que es una propuesta sumamente interesante. Ahora le transmito una preocupación. En el último referéndum, cuando los peruanos fuimos a votar el tema de la bicameralidad, la mayoría de peruanos se expresó en contra de la misma y hoy va a ser materia de discusión en el Congreso de la República. Es decir, no necesariamente lo que se apruebe en un referéndum es tomado, manejado, llevado al espacio congresal. Tal cual, y eso me parece muy importante porque hay otros proyectos de ley. Yo recuerdo en los primeros meses de gestión, yo suscribí o me adherí a un proyecto de ley de autoría del congresista Alex Flores, él es congresista por Ayacucho, en donde él planteaba el referéndum, o más que nada planteaba la Asamblea Constituyente como modificación constitucional, es decir, que se incorpora en la Constitución la figura de Asamblea Constituyente. Yo voy incluso, mira cuánto ha pasado ya desde que asumimos los congresistas, año y medio, voy por un lado incluso habiendo cedido en el camino, si se quiere, un proyecto de ley que plantee la pregunta de la consulta popular o referéndum, no que incorpore en la Constitución la figura de la Asamblea Constituyente, sino que le consulte a las personas, y las personas, sobre todo, yo entiendo que hay una reticencia en Lima o en algunos sectores, dirán no me gusta, no lo quiero como debate, no me parece importante ahora, y eso
proceso democrático, algunos lo ven en números, yo he visto muchos medios de comunicación decir cuánto nos cuesta adelantar las elecciones, cuánto nos cuesta hacer un referéndum, pero yo creo que en términos y sobre todo en aras de construir nuestra democracia desde una democracia representativa a una democracia participativa, donde la gente quiere ser también escuchada, no solo a través de encuestadoras, en las que a veces muchos no confían, sino a través de su propio Estado. Es importante hacer ese tipo de gestos. Qué valioso fue que el Congreso por 3 años no pueda discutir el tema de la bicameralidad, como cuando la gente dijo, no quiero reelección, no quiero bicameralidad en un referéndum pasado. De la misma manera se respetaría por 3 años un resultado de un referéndum sobre la constituyente o sobre otros temas. Incluso se ha planteado poner la bicameralidad en discusión nuevamente para que se pueda un poco respetar que la agenda la pone la gente, la agenda no la impone un Congreso o un presidente o incluso un ejecutivo, que en este caso tanto ejecutivo como legislativo están tan deslegitimados, sino la propia ciudadanía, ¿no? Correcto. Bueno, y si hay que pagar elecciones o referéndums, se pagan. Ese es el precio de vivir en democracia y para sostenerla hay que invertir. Ahora, yo tengo la sensación que los sectores de derecha, su gran preocupación es el capítulo económico de la Constitución y les preocupa llevarlos a una asamblea constituyente que en el marco de unas elecciones para elegir a esa asamblea esté dominada por fuerzas progresistas. Por eso es que no quieren ceder, congresista Bazán. Mira, yo me imagino que sí, pero que ese es uno de sus temores, aunque claro, ellos también podrían, como en toda democracia, competir. Así y de es, repente así es. Una asamblea constituyente con una incorporación o con una constitución un poco parecida, como una conformación, diré, parecida a este Congreso, ¿no? Donde haya una fuerza popular presente, donde haya un Perú libre y otras bancadas de izquierda con presencia de igual empuje. Entonces, esas cosas suceden, uno pierde, uno gana, pero creo que es más válido que lo haga a la luz de la población que a espaldas o a escondidas o en discusiones que a veces no se ven. Yo te quiero comentar porque, mira, esto de repente no debería decirlo, pero en el último pleno se quiso incorporar, y sé que hay una iniciativa legislativa, para declarar personas no gratas, si no me equivoco, por lo menos a 3 presidentes de países de Latinoamérica. No grato, presidente de México; no grato, presidente de Argentina; no grato, presidente de, qué sé yo. Entonces yo digo, incluso yo decía que incorporen ahí no grato, presidente de Honduras; no grato, presidente de Chile; no grato, presidente... O sea, si cada vez que algo no nos gusta vamos a plantear una ley, yo creo que eso nos hace gastar más recursos innecesariamente que más bien invertirlos en discusiones que la propia gente, así no sea según la evaluación de algunos, la mayoría, se está planteando. No vamos a negar que no hemos visto fotos de gente en las marchas con nueva constitución. Así es. Por un cartel o 2 o 10 que veamos, hay una inquietud que debe ser atendida. Y lo otro también que me parece muy válido en medio de este tipo de discusiones es que cuando tú decías el tema de los recursos y que la democracia nos cuesta, hay muchos viajes que se están realizando que cuestan muchísimo dinero para que 2 o 3 ministros se trasladen a dialogar para evitar el conflicto social en Ayacucho, para evitar el conflicto social en Arequipa, en Cusco, en Puno. Eso nos demanda también recursos y muchas veces esos diálogos no han sido fructíferos precisamente porque no hay interlocutores que la ciudadanía considere válidos. Es un círculo vicioso en el cual un ministro cree poder convocar, viaja a una región, no tiene poder de convocatoria, regresa a Lima y el debate se acaba. Entonces eso hay que cambiarlo y mejorarlo con este tipo de planteamientos, ¿no? Congresista Bazán, a mí me parece una estupenda idea. Veamos qué dice el Congreso y qué dice finalmente el Pleno si es que se vota este proyecto. Muchísimas gracias y que pase usted una estupenda Navidad, congresista Bazán. Muchísimas gracias y creo que en este espacio simplemente mandar un mensaje a la población de mucha tranquilidad. Nadie quiere violencia, pero sí queremos que lleguen a Lima los reclamos y de la mejor manera, no a través de movilizaciones que tengan a miles de personas como en Bagua y hasta el día de hoy caminando desde sus regiones para ser escuchadas, sino que los representantes estemos siempre cerca, pedirle mucha paciencia a la población, que quienes estamos desde las autoridades tratando de trabajar, lo hacemos con el mejor de los ánimos y quizá no seamos mayoría, pero vamos a pelearla hasta el 2024, 2023, hasta donde nos permitan. Muchas gracias y felices fiestas.